la clase anterior, les mencionaba que existen dos leyes de Kirchhoff, o dos reglas, también se le dice reglas de Kirchhoff. ¿Sí? Una que se llama ley de los nodos, que es la que tenemos acá en pantalla, y otra que se llama ley de las mallas. La ley de los nodos, tenemos ahí un micrófono abierto con ruidaje, la ley de los nodos establece que en cualquier circuito eléctrico, en cualquier conexión donde hayan conductores eléctricos, si nos encontramos ante la presencia de un nodo, que sería lo que se observa en pantalla como N1 y N2 en el circuito de la figura, toda corriente que entre al nodo va a ser igual a la suma de la corriente que salga, o lo que es lo mismo, la suma de todas las corrientes que entran va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Cosa bastante fácil de entender si supongo a la corriente eléctrica como agua fluyendo por una manguera. ¿Sí? Si yo tengo a la corriente fluyendo por aquí en esta flechita negra que se llama intensidad total de corriente, si yo tengo el agua que fluye a través de esta manguera y llega a un lugar donde esa manguera está unida a otras dos, la corriente de agua que pase por una de las mangueras sumada a la corriente del agua que pase por la otra me tiene que dar igual a la corriente que entró a ese nodo. Bueno, lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Les decía que eso se simbolizaba con estas letritas medias extrañas que habíamos visto el otro día, que son la letra epsilon mayúscula, que significa sumatoria de todas las intensidades que se van hacia adentro del nodo, es igual a la sumatoria de todas las intensidades que se van hacia afuera del nodo. O sea que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. ¿Tá? Es muy sencillo esta ley de Kirchhoff, ¿sí? La misma intensidad que entra al nodo va a ser igual a la intensidad que sale. Yo les contaba, por ejemplo, que en esta figura que está aquí, si a mí me dijeran que la intensidad total que aparece aquí tuviera un valor, el otro día inventé uno, creo que era 2,5, pero vamos a cambiarlo. Supongamos que es 4,3 amperes, ¿no? Es la unidad de intensidad. Si a mí me dicen que la intensidad total es 4,3 amperes, esa es la intensidad que está entrando al nodo 1. Y sé que, según esta ley, ¿sí? Lo podemos comprobar con instrumentos de medición, la intensidad total I1 más I2 tiene que darme igual que la intensidad total. Entonces, si yo les dijera que, por ejemplo, conozco a la intensidad 1 y sé que la medí y me dio que tiene un valor de 1,0 amperes, ¿cuál será el valor de I2 sabiendo eso? 3,3. Bien, perfecto. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién, ¿no? Porque la intensidad total es igual a la suma de las intensidades que salen de ese nodo, que serían en este caso la que se llama I1 sumada a la que se llama I2. ¿Ah? Y como eso es así, si yo lo quiero plantear matemáticamente, me quedaría que 4,3 amperes, que es la intensidad total, es igual a I1, que me la dan como dato, 1,0 amperes, más I2 que no la conozco. Y evidentemente, para que 1 más I2 me dé 4,3, I2 tiene que ser, como dijo la compañera, 3,3. También podría ser un despeje, ¿no? Y me quedaría que I2 es igual a ¿qué cosa? A una resta entre quién y quién. 4,3 menos 1,0. Bien. O sea, entre la intensidad total y la intensidad 1. ¿Está? Y acá tenemos explicado un ejemplo de aplicación de la ley de los nodos de Kirchhoff. No tiene mucha dificultad. Si alguien no entiende, me frena. Pero me parece que no tiene mayores dificultades. Ahora van a ver que cuando la apliquemos a los ejercicios, tampoco los ejercicios son difíciles de hacer. Pero ahora hablemos de la otra, ¿sí? De la otra ley que estuvimos trabajando el otro día, ¿sí? De la segunda regla de Kirchhoff, que es la que se llama ley de las mallas o regla de las mallas. Profe, Sí, decime. hoy vamos, o sea, en la primera hora vamos a hacer
los ejercicios y después vamos a hacer repaso o es las 2 horas de los ejercicios de esta ley? En realidad, o ley de las mallas. Yo ayer cuando hablé con ustedes, les dije que justo este ejemplo era un ejemplo que era más difícil, en donde aparecían 4 resistencias, y por ahora vamos a hacerlo con nada más que con una. Así que lo que yo les contaba, ¿sí? No lo tengo por qué haber escrito exactamente igual, pero básicamente es que la suma de las subidas de voltaje, también se le llama tensión, la suma de las subidas de voltaje en una malla es igual a la suma de las caídas de voltaje. Con esto lo que les contaba, que lo que estoy diciendo es que toda la energía que es dada, ¿sí?, por la fuente, es utilizada por los elementos en el circuito. Por lo tanto, si yo mido los voltajes a través de la malla, me va a dar que todo lo que entregó la fuente fue consumido por los elementos en el circuito. Y también podríamos decir que el voltaje total en una malla es 0. Acá lo puse explicado más simple que lo que dije el otro día. Y esto significaba lo siguiente. Habíamos dicho que quien da la subida de tensión es la fuente. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento que tenemos que analizar como alguien que sube la tensión. Si a mí me dijeran que la FEM, ¿sí?, o el voltaje de la fuente, que se simboliza con esa letrita, ¿sí?, que la FEM de la fuente fueran, por ejemplo, no sé, estoy inventando datos, 20 volts, como esta es la energía o la subida de tensión de la fuente, la caída de tensión va a estar a cargo de la resistencia, que es quien consume la energía. Por lo tanto, si yo conectara un voltímetro a la resistencia, ¿sí?, recordemos, el voltímetro se conecta en paralelo, ¿sí?, lo conectaría así. Si yo conectara un voltímetro por ahí a la resistencia, ese voltímetro, si se cumpliera todo lo que estamos prediciendo, tendría que mostrarme una medida inequívoca que me muestre que la caída de potencial que se produce en esa resistencia, acá le pongo la V de voltímetro, tiene que ser igual a la subida que hubo en este circuito. En este circuito solo hay 2 elementos, una fuente y una resistencia. Por lo tanto, la caída de tensión me la da la resistencia y la subida me la da la fuente. Si las caídas y las subidas tienen que ser iguales, ¿cuánto va a ser la caída de tensión en esa resistencia? 20. 20, perfecto. Bien. Eso pasaría en un circuito que tenga una resistencia sola. ¿Qué pasa si tengo otra resistencia más? El otro día también lo estuvimos viendo. Bueno, supongamos que tenemos otra resistencia más, por ejemplo aquí. No lo hicimos con este mismo circuito, creo, pero bueno, está, pero este sirve. Supongamos que este dibujito que hice acá es una resistencia. Le pongo acá. Vamos a llamarle R2 y a esta otra que estaba acá le llamamos R1. Bueno, ¿quiénes me dan las subidas y quiénes me dan las caídas de tensión en este circuito que acabo de dibujar? Las subidas las da la fuente y las caídas las resistencias. Perfecto, perfecto. Entonces acá tenemos un problema, porque si yo agrego una resistencia nueva acá, el delta B de la resistencia 1 no puede ser 20. Porque si tengo 20 de subida y 20 de caída acá, si yo le doy una caída más acá con esta resistencia, me va a quedar un valor que no me da 0, me va a dar negativo. ¿Sí? Entonces, no puede ser 20 el voltaje aquí.
No me deja escribir bien. Vamos a poner de vuelta la A, acá. Perdón, es la B. De voltímetro. Recuerden que los voltímetros se conectan en paralelo, por eso lo conecté ahí, así. Esta era R1. Y ahora voy a conectar otro voltímetro para medir el voltaje de R2. O sea que lo conectaría en paralelo también, me quedaría así. Siempre los voltímetros en paralelo. ¿Qué datos me tendrían que dar para poder conocer el voltaje de una de las dos resistencias? Por ejemplo, el voltaje de la resistencia 2. ¿Qué precisaría saber? ¿Ayuda? Para, ¿te animás a repetir la pregunta? ¿Sí? Estoy preguntando qué dato preciso para poder conocer cuál es el voltaje de la resistencia 2 o de la 1, no importa. Clara, levantaste la mano, creo. Sí, no estoy segura, pero el trabajo o la carga. Sí, podría conocer el trabajo para poder usar la fórmula de voltaje. Sí, eso no está mal. ¿Sí? Pero ya acá estoy utilizando las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Las leyes de Kirchhoff me dicen aquí arriba que la suma de las subidas de tensión es igual a la suma de las bajadas de tensión. ¿Tá? Si la fuente tiene 20, a ver, Ana, ¿qué querés decir? La bajada de R1, así se la restamos a R2. Bien, si yo conozco la bajada de una de las dos resistencias, o por ejemplo, si a mí me dieran cuánto es el delta B que mide este voltímetro que está acá, ¿sí? Si me dijeran que delta B1 fuera igual a un valor, por ejemplo, siempre más chico que 20, porque como les dije, la suma de las caídas me tiene que dar igual a quien dio la subida, que es la fuente. No me puede dar la suma 32 si la fuente me está dando 20. ¿Sí? Así que, por ejemplo, supongamos que acá me dice que el voltímetro es 12. ¿Cuánto va a ser la diferencia de potencial o el voltaje de R2? 8. Va a ser 8, va a ser la diferencia, ¿no? Sí. 8 volts. O sea, lo que estoy diciendo acá es que el voltaje de la fuente, que ahí está simbolizado como Fem, la letra epsilon, que es una letra griega, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1, o sea, de la caída de potencial que me da la resistencia 1, sumado a la caída de potencial o de tensión que me da la resistencia 2. ¿Sí? Lo que acabo de plantear acá es la regla de las mallas de Kirchhoff aplicada al circuito de la figura. Bien, el otro día también analizamos un circuito que tenía resistencias en paralelo. Eso está en el video anterior. No lo voy a volver a mostrar porque estoy repitiendo clases, ¿sí? Vamos a meternos en los ejercicios ahora para analizar. ¿Alguien está copiando? ¿Puedo borrar? Puedes borrar. Bueno. Este fue el circuito que analizamos anteayer, perdón. Analizamos la regla de los nodos y también la de las mallas. Bueno, y a lo que tenemos que ir, bueno, y este era la primer carilla que estuvimos trabajando el otro día y que les quedó a ustedes para que practicaran algunos ejercicios de aquí. Y aquí aparecen en la segunda hoja todos ejercicios que están relacionados con la ley de Kirchhoff. Así que vamos a empezar con el primero. Con leyes de Kirchhoff y también con el hecho de que ustedes sepan cómo se conectan el voltímetro y el amperímetro, porque si no hay cosas que no van a entender. El primero trata de eso, de que entiendan cómo se conecta. Es un ejercicio súper fácil. Ya lo voy a leer. Nos va a dar bien el tiempo para hacerlo. En el ejercicio 8 nos plantea lo siguiente. Dice, en cada uno de los circuitos de la figura 25 y 26 hay conectados correctamente amperímetros y voltímetros. Indica de qué instrumento se trata en cada caso. Sin apurarnos, vamos a analizar primero el circuito de la figura 25, el circuito de la figura de la izquierda. Bueno, este circuito, además de que hay un amperímetro y un voltímetro, son los que tienen el número 1 y el número 2, todavía no me importa cuál es cuál. Además del amperímetro y el voltímetro, que son los instrumentos de medición,
Tiene dos elementos más. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Una lámpara. Tiene una Y lámpara. una, fu- ¿Y qué más? y una fuente. Bien, o sea que le podemos poner acá que tenemos una lámpara, le pongo L, ¿sí? Y tenemos una fuente que sería la pila y acá nos marca el voltaje, ¿no? Inclusive nos marca los polos, polo positivo, polo negativo. ¿Tá? Según el criterio de análisis del sentido de la corriente eléctrica, el sentido convencional de la corriente, nosotros decíamos que la corriente circula de dónde a dónde. Del polo positivo al negativo. Perfecto, o sea que la corriente aquí en este circuito haría esto. ¿Sí? Vendría por aquí. ¿Sí? Esa sería la intensidad de corriente del circuito. Y al final del todo, después vemos qué pasa ahí, que hay algún nodo, va a hacer esto hasta que llega al polo negativo. ¿Sí? Ese es el sentido convencional de la corriente. ¿Tá? Cuando llega al nodo, ¿qué pasa con la corriente? Se reparte entre los dos. Perfecto, se reparte en dos partes. Una parte va a venir por acá por la lámpara. ¿Sí? Y otra parte va a venir por acá por este instrumento que todavía no hablamos de quién es. ¿Tá? Cuando lleguen esas dos corrientes al nodo, se van a juntar y se van a convertir en la corriente que dibujé acá al final, que de vuelta sería la intensidad I o intensidad total. Bien. Estas dos intensidades juntas sumadas me dan la intensidad total, según la regla de los nodos que estuvimos hablando hace un ratito. A esta le podríamos llamar, por ejemplo, intensidad 1 y a la de abajo le podemos llamar intensidad 2. Pero porque se me dio por ponerle ese nombre nada más, ¿no? No es por nada en especial. Simplemente para diferenciarlas. Pongo por acá el nombre. Bien, ahí tenemos analizado las corrientes. En realidad, poner en práctica esto nos viene bien para los ejercicios que vienen a continuación. Bueno, más allá de eso, tengo en paralelo un instrumento conectado a la lámpara que es el que tiene ¿qué número? 1. Bien, y en serie con la lámpara está conectado el otro instrumento que es el que tiene el número 2. Eso se entiende, ¿no? ¿Cuál está en serie y cuál está en paralelo? Sí. Bien. Sí. Bueno, ¿quién se anima levantando la mano a decirme qué instrumento es el 1 y qué instrumento es el 2? Melanie, decime 1. El 1 es el voltímetro, porque se ¿Qué? conecta en serie. Bueno, Ana, que tenías la mano levantada, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Perdón, en paralelo. Está en paralelo, sí. Ana, ¿estás de acuerdo con Melanie que dice que es un voltímetro el 1? Sí. Bien, por lo tanto, por descarte, el 2 es un amperímetro, ¿no? Bien. Instrumento 1, en la figura 25, es un voltímetro. Y podemos aclarar acá que es porque está conectado en paralelo, ¿no? Chiquilines, yo podría conectar un amperímetro en paralelo y no funcionaría. Acá dice que están correctamente conectados, por eso no tiene trampa el ejercicio, ¿no? Si están correctamente conectados, el que está en paralelo tiene que ser un voltímetro. ¿Alguna consulta, alguna duda? No. Bueno, el instrumento 2 es un amperímetro. Primero que nada porque decía que había uno de cada uno, así que si uno era el voltímetro, el otro era el amperímetro, pero además porque está conectado ¿cómo? En serie. Perfecto, En serie. perfecto, muy bien. Y quedó pronto el análisis del circuito de la figura 25. Vamos a la figura 26. Si analizamos de vuelta el sentido de la corriente, bueno, primero que nada miremos los elementos que lo forman. Además de que hay, aparte acá hay varios, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 instrumentos conectados. Todo lo que tiene número son instrumentos. ¿Sí? Además de los instrumentos 1, 2, 3 y 4, ¿qué otros elementos hay en el circuito? ¿Ámbar? 2 lámparas. Hacía rato que no te escuchaba la voz. 2 lámparas, perfecto.
¿Y qué más? Una fuente. Escuché por ahí, medio entreverado, que alguien dijo una fuente. ¿Sí? Igual que en el anterior, tenemos una pila acá. ¿Tá? Así que podríamos nombrarlas a las lámparas y le llamo a la de arriba L1 porque quise, porque le podría haber llamado L2 a esta y L1 a la de abajo y L2 a esta. Bien. Vamos a analizar, antes de nombrar a los elementos, qué recorrido hace la corriente en el sentido convencional. A ver, ¿cómo haríamos? Levantando la mano. Clara. Lo mismo que el anterior, del polo positivo al negativo. Está bueno, pero contame qué pasa en todo el camino, ¿sí? Esa es la idea. Hago así, está bien, y acá pasa algo ya. ¿Qué pasa ahí? Sí, se separa entre se va como por el 2 y por el 3. Así, Sí, viene por acá, y la por otra el viene, del y la otra viene por por aquí, el ¿no? sí, Pero ¿qué pasa acá? Llega otro nodo, ¿y qué pasa ahí? se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir. Se divide por acá, y otra parte pasa por la lámpara 2. Esta corriente que dibujé chiquitita, acá como una flechita chiquitita, es una corriente que es igual a la suma de la que dibujé que pasa por el instrumento 3 y por la lámpara 2. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa acá en este nodo? Se junta de nuevo Se juntan esas dos corrientes y ahora va a llegar esto a este otro nodo. Y en este nodo, ¿qué pasa? junto con la que pasaba por la 2. Bien. Y se convierte todo de vuelta en la intensidad que había salido de la fuente. ¿Se entiende, chiquilines? Sí. Bien. Les voy a poner nombres. Intensidad, podemos ponerle total. Ahí está. Esta al final también es la intensidad total, cuando se volvieron a juntar las corrientes. ¿Sí? A esta intensidad le puedo llamar I1 porque pasa por la lámpara 1. ¿Sí? A esta que está acá, I2, porque pasa por la lámpara 2. ¿Sí? A esta le puedo llamar I3 porque pasa por el instrumento 3. ¿Sí? Y no le voy a poner nombre a estas chiquititas que están acá porque no me interesan. Esta que está acá y esta que está acá, no les voy a poner nombre, pero en realidad lo que sí podría decirles, ¿tá? Es que esa intensidad que está ahí es una intensidad, no sé, que le podemos poner 4, que se va a calcular sumando a I2 y a I3. A ver si alguien se da cuenta que está bien eso. Sería I2 más I3 esa. ¿Les parece que está bien? Sí. ¿Tá? Esta que está acá, que le puse I4, que es esa flechita chiquitita, vale lo mismo que esta otra que está acá, esta otra flechita que está acá, porque también es la suma de I2 más I3. ¿Tá? La dejo por ahí. Tenemos recontra analizado el circuito, tenemos todas las corrientes, los caminos que toman. ¿Sí? Ahora me faltaría nombrar a los circuitos que están por ahí. Levantando la mano, ¿no? Instrumento. Sí. Acá ¿Circuitos o podemos... instrumentos? No te escuché. ¿Circuitos o instrumentos? Ah, dije mal, dije circuitos. Bueno, instrumentos. Perdón. Eh, Mm, A ver, acá podemos diferenciar circuitos, en el circuito, perdón, elementos que están conectados de forma distinta, ¿sí? Podemos identificar esos instrumentos conectados en serie y en paralelo. Antes de decir qué son cada uno, ¿cuáles pueden ver que están conectados en serie? Levantando la mano. Ana, Dos el 2 está en serie. ¿A quién? ¿Está en serie con quién? con la lámpara 1. Perfecto, bien. ¿Quién más está en serie? 3. El No, 3. 3 no. A ver, ¿hay alguno más en serie? Yo creo que no. Bueno, ¿alguien que opine que hay alguno más en serie?
¿O no hay más? ¿1 y 4? El 1 y el 4 están en serie. Chiquilines, para que no estuvieran en serie, la corriente se tendría que dividir cuando entra él. Acuérdense que cuando están en paralelo, están conectados con nodos a algo, ¿no? Entonces, la corriente que entra a ellos es parte de la corriente de la que está pasando por el circuito. Pero sin embargo, 1 y 4, ¿sí? Están en serie. ¿Están en serie con quién? Bueno, yo podría decir que 1 está en serie con la fuente y además está en serie con este circuito en paralelo que está acá. Y el 4 también está en serie con la fuente y está en serie también con el circuito en paralelo que está por aquí, ¿sí? Así que 1, 4 y 2 están en serie. Entonces, el instrumento 1, el 4 y el 2 tienen que ser el mismo tipo de instrumento. Levantando la mano, ¿qué instrumentos son? Clara, Un amperímetro. ¿son amperímetros? ¿Están de acuerdo? Melanie y Ana, que tenían la mano levantada. Sí. Sí. Sí, ¿no? Amperímetros. Bien. Y me queda solo el instrumento 3, que es el que está en paralelo. Si está en paralelo, bueno, ya sabemos, ¿no? Aparte por descarte, el 3 es un voltímetro. ¿Se entendió? El ejercicio es muy sencillito, pero le sirve para poner en práctica todo lo de las corrientes y también identificar bien los instrumentos. ¿Alguien tiene alguna consulta o se entendió? Sí, se entendió. Yo no entendí. ¿Qué cosa, Jonathan? Porque o sea, no entendiste nada de lo que hicimos y me lo vas a preguntar cuando estamos terminando el ejercicio, ¿o no entendiste esto último? Eso último. Bueno, ¿qué, esto último sería el instrumento 3? Sí. Está, ya te explico. El instrumento 3 podemos ver claramente aquí, ¿sí? Que está conectado de esta manera. Tiene, acordate que si es un voltímetro o es un amperímetro, son instrumentos que tienen dos cablecitos que se van a conectar en el circuito. Por lo tanto, un cable de este instrumento está conectado acá, en este lugar, donde está este nodo. Y el otro cable del instrumento está conectado acá donde está este otro nodo. Si nos fijamos, ¿sí? Está tocando a un costado de la lámpara 2 y al otro costado de la lámpara 2. Ese tipo de conexión se llama conexión en paralelo. El único instrumento que se conecta en paralelo es el voltímetro. Por eso sabemos que el 3 es un voltímetro. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, muy bien. Pasemos al siguiente. En el siguiente nos plantean la siguiente situación. Profe, ¿estos ejercicios son del repartido de De corriente eléctrica. que vimos la clase pasada de corriente eléctrica? Sí, es la siguiente hoja del que estuvimos viendo el otro día. Ah, está. El otro día yo les expliqué hasta el 7 y hoy arrancamos con el 8 en adelante. Está. En los ejercicios que eran hasta el 7 era para que ustedes pudieran manejar las fórmulas de intensidad de corriente y de diferencia de potencial. A partir de esta carilla trabajamos leyes de Kirchhoff. Bueno, Está, dale. ejercicio 9. Dice, dibuja cómo conectarías los instrumentos de medida en los siguientes casos. Y nos pide, para el circuito que está a la derecha, conectar un amperímetro que se va a llamar A1 para medir la intensidad que circula por la lámpara 1, por L1. Ahora vemos cómo hacemos y vamos a analizar el circuito. B, un amperímetro que se va a llamar A2 que va a medir la intensidad que circula por L2.
un voltímetro que se va a llamar B1, que va a medir la diferencia de potencial en los extremos de la lámpara 1, de L1. Y D, un voltímetro que se va a llamar B2, que mida la diferencia de potencial entre los extremos del generador. Bien, vayamos por partes. Primero vamos a mirar el circuito. Levantando la mano, nómbrenme los elementos que lo forman y cómo se llaman en la figura. Una fuente. Metí un garrón ahí, Clara. Ay, perdón. Bueno, ya dijo la fuente. Melanie. 3 lámparas, que son L1, L2 y L3. Bien, ¿cómo están conectadas entre sí las lámparas? ¿Quién arriesga a contar cómo están conectadas las lámparas entre sí? En paralelo, ¿Todas? L2 y L3 y en serie L1 Bien. L1, ¿está en serie con quién? con L2 y a su vez con L3. Bien, no está ni en serie con L2 ni en serie con L3. Está en serie con el paralelo formado por L2 y L3. ¿Tá? Eso es importante. Para que estuviera en serie, Ok. para que estuviera en serie, la intensidad de corriente que pasa por L1 tiene que ser igual a la del otro elemento con el que está conectado en serie. Y acá tenemos un nodo, por lo tanto la intensidad que pasa por L2 y por L3 es diferente a la de L1. Entonces no están en serie entre sí. Está en serie sí con el paralelo ese. Profe, tengo Dale, pregunta. una pregunta. Sí, La fuente es eso que está arriba, ¿no? sí, Que es lo de la pila. exactamente. Ah, está. Yo pensé que habías preguntado los elementos del circuito. Está. ¿No? Perdón. La fuente es el elemento en el circuito que es fuente de energía, generador de energía eléctrica. Son las pilas, son los tomacorrientes de nuestra casa, son el transformador que usamos en el experimento para hacer conductores y aislantes en Galileo. ¿Sí? Cualquier elemento que sea el encargado de dar la energía eléctrica para que el circuito funcione, se le dice fuente o generador. Está, dale, gracias. No, por nada. Ahora, profe, tengo una pregunta. Dale. Viste que en el ejercicio pasado, el 1 y el 4 creo que era, estaban en serie, pero también están conectados con unas en paralelo. ¿Estás ¿Por hablando qué de... esta no está en serie entonces? Para un poquito. ¿Estás hablando del circuito de arriba? ¿De este? El que hicimos antes de este. A ver, ¿cuál de los dos? ¿El 1 o el 2? El 1 y el 4 estaban en serie, ¿no? ¿Estás hablando del circuito de la figura 26? ¿Estás hablando de este, Sí. Ana? ¿De ese? Sí. Está, bien. ¿Cuál es la duda? A ver. ¿Por qué esos están en serie y no el L1 del de abajo? Bueno, a ver. El instrumento 1 está conectado en serie claramente a la fuente. ¿Sí? Lo que estaba explicando recién es que cuando un instrumento está en serie, o cualquier elemento está en serie, la corriente que pasa a través de él, ¿sí? Es igual a la corriente que pasa a través del elemento que está conectado a él. La corriente que pasa a través de la fuente aquí es la misma corriente que pasa por este elemento, este instrumento, y además está conectado en serie a todo este choclo de paralelos que hay acá. ¿Por qué? Porque la suma de todas las corrientes de este paralelo es igual a la corriente que pasó por este instrumento. Por lo tanto, este instrumento está en serie al paralelo y a la fuente. No sé si me entendés. Y por último, el instrumento 4 está en serie con el paralelo también, igual que el instrumento 1, y además está en serie con la fuente, como se ve en la figura.
¿tá? Si fuera un amperímetro, o sea, si estuviera conectado en paralelo, la corriente que pasa a través del instrumento tendría que ser menor que la del elemento que esté conectado al lado de él, ¿tá? Como pasa, por ejemplo, con el instrumento 2 que está acá, ¿sí? Este instrumento 2 está en paralelo a esta lámpara de abajo, pero está en serie con la lámpara que tiene al lado, porque en el instrumento 2 la corriente que pasa por él es la misma que pasa por la lamparita que está pegadita, que creo que la había llamado L1, yo ya me olvidé. ¿Tá? Por eso está en serie a este, pero está en paralelo con la lámpara esta que está acá abajo. Sí, pero sigo sin entender por qué L1 del abajo sigue siendo en paralelo a los otros. ¿No entendés por qué la lámpara de abajo está en paralelo con los otros? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Esta lámpara de acá? ¿Cómo la llamé yo? Sí, porque eh, después se suma de vuelta, aunque se divida, se suma de vuelta y es la misma. A ver, yo estoy preguntando porque no me acuerdo. ¿A esta lámpara le llamé L2 y a la de arriba L1? Creo que Sí, Ah, bien. Bueno, volvemos a hacer la pregunta. ¿Vos no entendés por qué L2 está conectada en paralelo con L1? ¿Esa es la pregunta? no.